reflexionar acerca de ello y sean bienvenidos y les invito a que podamos ser partícipes de esta oración para poder empezar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad de vida que nos das para poder seguir, bendito Padre, en tu camino y poder seguir aprendiendo, Padre. Sabemos que no es fácil, bendito Padre, pero estando en tu camino, Señor, las cosas se dan por bien, porque tú tienes planes de bien y no de mal para con nosotros, Padre. Te damos gracias por este tiempo, bendecimos la palabra, Señor, te pedimos que uses a la sierva de esta casa que va a compartir tu palabra, Señor. De igual forma que prepare nuestra tierra, Señor, que sea una tierra fértil, Padre bendito, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y podamos dar ese fruto al tiempo. Así te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es una conciencia perfecta. Creo que el Señor viene por una iglesia perfecta y viene por una iglesia perfecta integralmente, ¿verdad? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y se acuerdan que la vez pasada hablamos de aquel que te dice no haz esto, que no tiene nada de malo, y por el otro lado te dice no, fíjate que estás haciendo mal. Pero ¿de quién es la decisión? De nosotros. Y dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces de lo que nos llenemos, de eso vamos a hablar, ¿verdad? Pero también de eso nos estamos llenando de un conocimiento. Amén. Entonces hoy vamos a ver la conciencia perfecta y yo sé que vamos a ir cada uno meditando cómo estamos, ¿verdad? En esa área. Dice que conciencia, eso en un diccionario dice, es la capacidad que tenemos de ser conscientes de nosotros mismos, quiénes somos, cómo nos llamamos, cuáles nuestras habilidades, ¿verdad? Dice, de nuestras emociones, pensamientos y acciones. Entonces, Dios nos dio la capacidad, ¿verdad? Para que sepamos quiénes somos, a dónde vamos y también para discernir entre el bien y el mal. Dice que es una voz interna. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, verdad? Que eso el Señor cuando creó a Adán y Eva ya lo traían inherente, ¿verdad? En la creación. Entonces cuando Adán y Eva se alejaron, perdieron esa conciencia limpia, esa conciencia perfecta y entraron una contaminación. Entonces dice, es como la voz interna que nos guía y nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Porque todos, aunque seamos o no cristianos, sabemos en cierta manera lo que es bueno, lo que es agradable, ¿verdad? Lo que no nos conviene, lo que nos hace daño, lo que podemos estar en peligro. Entonces, todo eso implica que es la conciencia. Entonces dice, la conciencia también nos permite conectar con los demás y tener empatía. Porque es como Adán le dijo, tú tienes que cuidar, ¿verdad? A Eva. Y a Eva le dijo, tú tienes que someterte, ¿verdad? Sujetarte a Adán. Tenían una función dentro del huerto y les dijeron, de todo árbol pueden comer. Sabían, imagínense, me imagino que era algo hermoso el Edén, ¿verdad? De todo. Tenían una libertad tan plena, pero tenían una conciencia de que de ese árbol no tenían que comer. Pero cuando nos alejamos de la ley, cuando nos alejamos del Señor, entonces ¿qué es lo que empieza a contaminar nuestro ser interior? Esa conciencia, cómo la empezamos a deformar, ¿verdad? Cómo la empezamos a pervertir, porque eso fue lo que sucedió entre Adán y Eva, que sutilmente el enemigo viene con pasos pequeños, despacito, pero es como el cáncer, es letal, viene despacito y ya cuando se manifiesta en su plenitud, pues ya no hay esperanza, ¿verdad? Entonces así debe de ser, así es la conciencia, pero nosotros también, entonces si tenemos la capacidad, debemos de tener el control y ejercitarlo, ¿verdad? Así como la fe, ejercitarlo, amén. Entonces dice, es una parte esencial de nuestra experiencia humana y nos hace únicos como individuos. Porque los animales pues no tienen conciencia, pero nosotros, la creación de Dios sí, amén. Entonces dice, Romanos 2, 14, 15, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan,
pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la conciencia, amén. Saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si tú te pasas un semáforo, pues sabes que fue malo, ¿verdad? Hablando de una ley natural, terrenal. Pero también si tú sabes y nosotros conocemos la ley de Dios, a ver, por ejemplo, dice, díganme un mandamiento. Honra a tu padre. Y lo hacemos porque ahí cuando nosotros estamos conscientes de que no estamos honrando a nuestro padre ni a nuestra madre y sabemos que lo que viene, que nuestros días, ¿cuál es lo que sigue? Tus días se acortarán, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, pero ¿por qué murió si era tan joven? Pues porque no honró a padre y madre. Entonces, eso nosotros debemos que ir viendo de veras cómo está nuestra conciencia, meditar y rendirla al Señor, amén. Y también dice, es como si tuvieran la ley escrita en su mente, su conducta así lo demuestra. De lo que tú te llenas, de cómo tú piensas, así es el tal. Si les compartí la otra vez, si una persona siempre es pesimista, pues toda la vida va a ser pesimista porque eso quiere, de eso se está llenando, no quiere cambiar de condición, no quiere evolucionar, quiere estar estacionado ahí, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio un libre albedrío para que cada uno decida si queremos evolucionar o involucionar, amén. Entonces dice, pues cuando piensa en algo ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará, fíjate, que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Porque dice, el corazón del hombre va de continuo al mal. Una conciencia que dice, ay no, sí, pero yo después me arrepiento y lo platicábamos la otra vez. Una copita no es nada, un bailecito no es nada, un beso no es nada, una caricia no es nada, ¿verdad? 1000 mujeres tampoco es nada, un camino y 1000 mujeres, no 2. Entonces, una conciencia que no se está llenando, ¿verdad? De las cosas buenas, ajá, y que en cierta manera nos van perjudicando, amén. Entonces dice, aún de los pensamientos más secretos, dice, pero ¿quién conoce el corazón? Dice, yo, el Señor, conozco sus pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, las cosas que pueden venir a nuestra vida no es casualidad. Más bien tenemos que reflexionar qué no estamos haciendo, ¿verdad? En qué hemos invalidado la ley de Dios, en qué hemos dejado de hacer que nos provocaba bendición. Y les comentaba la vez pasada, ¿verdad? El que halló esposa halló el bien y la benevolencia. Entonces, como matrimonios, hasta eso tenemos que volver a retomar los varones la bendición de tener a su esposa. Pues ustedes la escogieron, ¿qué les voy a decir? Ya pasaron los años, ya pasó la emoción, ¿verdad? El impulso del corazón, ya pasó, pero ahora ¿cómo la ven? ¿Como una carga? Como, ay, es que otra vez, miren, luego dicen, es que está enferma, pues es que los años pasan, hermanos. Cuando uno es joven, uno es, ay, que te decían tus papás, pero cuando, mira, que las rodillas, mira que ya me duele esto, y tú dices, ay, no, es que usted no se cuida. Pero pasa el tiempo y los va uno entendiendo. Entonces necesitamos nosotros también, ¿verdad? Ver que nuestra conciencia debe de honrar a los demás, ¿verdad? Debe de hacerles el bien, amén. Entonces dice, cuando el hombre se apartó de Dios, rompió o corrompió más bien su conciencia. ¿Quién es el único que puede renovarnos esa conciencia? Dios. ¿Pero a través de qué? De su sacrificio. O sea, hay oportunidad. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y ahora deberíamos de ser diferentes porque ahora tenemos al que nos renovó, al que nos rescató, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir caminando acorde a los años que tenemos en el Evangelio. Yo creo que aquí ya deberíamos, muchos ya de ustedes deberían hasta de predicar, de enseñar, ¿verdad? De alabar, de llevar una alabanza, o ser de un director de alabanza, ser maestra, directora, no sé, empezar a desarrollar también nuestras capacidades y nuestras habilidades, pero muchos de nosotros nos hemos quedado en el pasado. Es que yo antes profetizaba, es que yo antes tenía un matrimonio bonito, es que antes mis hijos me obedecían, pero estamos conscientes que hay un punto medular que no atendimos y dice que esas pequeñas zorras que no atendimos nos echan a perder
nuestra familia, nuestro matrimonio, amén. Entonces dice, a través de Cristo Él nos restaura la conciencia poniéndola en un estado neutro. O sea, ya el Señor perdonó nuestros pecados. Dijo que ya un reinicio, ¿verdad? Como la computadora sale, la reiniciamos. ¿Qué le vamos a meter? ¿De qué la vamos a llenar? ¿Cómo la vamos, qué información le vamos a otorgar? Entonces, eso es como nosotros veamos como una computadora en paso neutro, ¿eh? O te quedas con el virus o vas a tu restauración. Yo pienso que vamos a nuestra restauración. De nosotros depende alcanzar la perfección. O sea, muchos dicen, ay, pero es que Dios, ¿por qué no me escucha? Tal vez nosotros queremos que Dios baje y nos diga y nos agarre de la manita. Si ya no lo dijo en su palabra, cada vez que venimos a la casa del Señor nos da el consejo, nos da la instrucción. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿La recibimos o nada más como un conocimiento que dices, oidores y de qué dijo, qué compartió la pastora, como decía mi esposo, o ese loco que está enfrente? ¿Verdad? Porque a veces así estamos. Estamos aquí, pero estamos pensando en un montón de cosas. Ajá. Entonces tenemos una conciencia contaminada. ¿Amén? Y dice, ok, que nos ayuda a discernir, es la que nos ayuda a discernir nuestras propias actitudes, intenciones y pensamientos en el curso de nuestra vida. Entonces, sí tenemos que analizarnos realmente, ¿verdad? Si hay manchitas en esa conciencia, si hay pensamientos de rebeldía, si hay pensamientos de negación, si hay pensamientos de no puedo. Entonces necesitamos ir con paso firme. Y ahí veía, ¿verdad? ¿Qué estamos poniendo? ¿Qué conocimiento estamos? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿De qué te cultivas? Si vas a ser un médico, pues te vas a comer todos los libros, ¿verdad? De la anatomía, de los órganos y todo eso, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, si queremos ser una esposa perfecta, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, nos tenemos que empezar a alimentar de lo que a Dios le agrada para llegar a la estatura, amén. Entonces es esa parte. Dice, pero hay una parte importante, fuimos salvos, pero ahora hay que avanzar, un bautismo en agua. Y hace poco me acordaba de que en unos bautizos que fueron, creo que en el banquete pasado, que había jóvenes que se bautizaron. Y me acordé de una hermana que decía, ya se bautizaron mis hijos. Y dijo, oh, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Porque ¿qué es el bautismo en agua? A ver, alguien que levante la mano fuerte. Sin pena. Pues el bautismo en agua es una confesión pública de fe. Ajá. Porque cuando recibimos al Señor aquí, ¿verdad? Sí, yo acepto, Señor, pero ya cuando avanzamos, dice que es ¿qué les dije? A ver. Una confesión. Le estás diciendo, ¿verdad? A los principados y a las potestades, ya no soy esto, yo voy a avanzar a otro nivel porque alguien me rescató. Pero mira, aquí dice, y me decía la hermana, pero ya mi hijo ya está. Y yo me pregunto, ok, pues también es nuestro boleto para el arrebatamiento. Eso sí es básico. Pero yo decía, ¿y qué está haciendo ese joven desde que se bautizó hasta ahorita? No lo veo en la iglesia, la mamá tampoco, a veces vienen, a veces no. Yo digo, ¿tú crees que se va a ir en el arrebatamiento? Porque eso a veces tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, nuestros pensamientos y estar conscientes de que tenemos que empujar a nuestros hijos a enseñarles, a decirle, ok, ¿por qué te bautizas? Es que a veces es la emoción. Ay, no, sí, bautízate, ¿verdad? ¿Y qué sucede? No le damos seguimiento, ¿sí, Arturo? A veces le puedes pasar, hija. Sí, también es cuando nuestra naturaleza pecaminosa, ajá, dice que queda ahí en las aguas, ¿no? Que ajá, es el nacimiento de un nuevo hombre o una nueva mujer. así Y es. también dice que cuando nos bautizamos, no solo vemos el reino, sino ahora podemos entrar al reino Exacto, también. a otro nivel, ¿verdad? Y tenemos que no solamente entrar al reino, sino poseer el reino, que es ya otro nivel, amén. El cuerpo, el alma y el espíritu. Y bueno, y esa es una parte que decía Arturo. Mira, en 1 de Pedro 3:21 dice, y correspondiendo a esto el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios
de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, ok, ya nos salvó, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a ir quitando esa suciedad? Pues a través de la palabra. Pero ¿qué sucede aquí? Dice que vamos, ¿verdad? Es una petición que le estamos otorgando al Señor. Yo quiero ya terminar esta mala manera de vivir. Yo quiero portarme bien, quiero conducirme bien, quiero amar a mi familia, quiero bendecir a mis hijos, yo quiero tener un matrimonio feliz, yo quiero terminar una carrera, yo quiero te quiero servir, Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos anhelos hay en el corazón que por nuestra mala manera de vivir, pues se quedó truncada? Entonces, Dios nos da oportunidades a través de ese sacrificio. Y como cuando el Señor le dijo a Noé, verás un arca, porque había tanta la maldad, era tanta la maldad. ¿Cómo era la maldad que dice unos se casaban, se daban en casamiento? O sea, era una perversión de la carne. ¿Y qué sucedió? ¿Cuántas personas? 8. Entonces, eso tipifica a nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos va a sacar por una conciencia, porque Él decidió, dijo, yo quiero honrar a Dios. Noé tenía una genética contaminada, no. Dice que era de una genética pura, limpia, que no había defecto en él. Y yo creo que sus hijos hasta cierto punto no eran tan puros, pero entraron en el tamal, ¿verdad? Entraron en el arca. No era un tamal, era el arca. Y nosotros también podemos decir que a nuestros hijos estarles instruyendo, dice la palabra, repítele las promesas, ¿verdad? O la ley del Señor, al levantarte, al acostarte, andar en el camino, ¿verdad? Cuando se cae también dile, hay oportunidad, tú eres fuerte, tú puedes, ¿verdad? Levántate, tú eres un valiente, tú eres una mujer fuerte. Y empezarles a ministrar la palabra, va a llegar un punto en que pues se va a llenar de esa conciencia que le va a dar la capacidad de no quedarse estancado, de no quedarse neutro, ¿verdad? Sino de avanzar a su propósito. ¿Y qué sucedió con Noé? Pues se salvó, pero ¿cuántos se quedaron enterrados en esas aguas? Matando toda inmundicia, contra toda contaminación. Entonces, sí debemos de estar, Señor, ¿verdad? Danos más de ti. Señor, yo quiero que renueves mi mente. Decía nuestro pastor, ¿verdad? Auméntame esa fe creativa. ¿Por qué? Porque queremos ser como tú. Pero ¿cuántos realmente queremos ser como el Señor? Entonces, en otra versión dice, traducción lenguaje actual, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Porque hay una conciencia que te dice, ¿te acuerdas que pecaste? ¿Te acuerdas que hiciste esto? No, no tienes perdón de Dios. No, si otros por menos ya ni están, pero tú. Entonces, por eso, cuando entramos en ese bautizo de agua, ya no hay condenación. Pero entonces de nosotros depende tener esa conciencia limpia, esa conducta pura, ¿verdad? Estar con nuestros pensamientos o nuestras acciones conmigo misma y con los demás, pues en esa libertad. Dice también, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, sino que pidieron a Dios una renovación interna. Porque ¿cómo pensábamos, hermanos? Estábamos en tinieblas, entonces pues todo era todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios, mentirosos, chismosos, ¿verdad? Burladores, ¿no? Pues cuántas cosas en nuestro corazón, envidiosos. Entonces dice, no, yo quiero quitar todo eso, pero de nosotros depende, ¿verdad? Acercarnos al trono de la gracia, amén. Entonces también dice en la pechita, sino al confesar a Dios con una conciencia limpia. ¿Cuántas veces nosotros podemos venir al altar y decirle, Señor, hoy pequé? Señor, hoy de verdad, hoy hasta me enfadé que hasta renegué de ti, Señor. Porque ¿cuántos dicen? No, pues es que dicen que Dios está conmigo, pero yo no veo nada, ¿verdad? Bueno, Señor, ya tengo tantos años y no he hecho nada, pero ¿será que me quieres? Entonces, ¿cuántas cosas vienen a la mente? Y por eso nosotros necesitamos confesar, Señor, hoy pagué, Señor, hoy no te entiendo. ¿O todos entienden los procesos por el que el Señor nos pasa esos desiertos? No. A veces alguien que se casó y ahorita tiene un divorcio y todavía tiene otro y otro, como la samaritana decía nuestro pastor, y no es una mujer feliz y está dentro del camino del Señor. Pero ¿qué sucedió? Que muchas veces no confesamos nuestras áreas
La administración es cuando viene, se abre el altar, decir, Señor, cada vez que nos dan una palabra, ¿verdad? Nos llenan un conocimiento, nos dan una promesa, es como, Señor, cambio mi mente, mis ideas, mis pensamientos, mis malas intenciones, yo las aborto, perdóname, hoy pensé mal, hoy hice mal, ¿verdad? Hoy me enojé, hoy levanté maldiciones contra alguien, me hizo enojar, le pegué, pues ya me arrepiento hoy. Pues es válido, hermanos. Engañé a mi esposo, engañé a mis hijos, o sea, lo que sea. Porque el Señor dice que Él conoce nuestro corazón, lo más íntimo, y el único que nos puede ir transformando en esa conciencia de saber decir, ¿qué decides? El Señor dice en su palabra, a ver, paraos en los caminos. O sea, ya tú vas deprisa y no tienes tiempo de buscar a Dios, no tienes tiempo de atender a tu familia, no tienes tiempo de sacar a la amada, no tienes tiempo de atender al amado, de volver a ese primer amor, ¿verdad? De las cartitas, de los detallitos, de mamá, te quiero, ¿verdad? Un detallito en el teléfono. Hasta eso nos volvemos religiosas. Lo hablo a las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a tener esa conciencia que nos acondicionamos a la vida que estamos viendo al momento, pero necesitamos entonces nosotros empezar a cambiar hasta nuestra forma de vida, nuestra forma de hablar. Y bueno, ¿cuántos quisieran una conciencia limpia? Amén. Se va a trabajar, hermanos. ¿Qué vamos a renunciar? Vamos a irlo viendo, ¿verdad? Entonces sabemos que le puede decir, Señor, límpiame, Señor, concédeme, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, levántame. Cuando dice esa escritura, me sacó del pozo de la desesperación. ¿Y cuántos en un momento no sentimos desesperación? A lo mejor yo lo sentía cuando mi esposo se enfermó. Yo decía, Dios mío, ¿ya qué va a hacer? Pues que vienen un montón de ideas a tu mente y otros que te las lanzan, se va a morir, ya te veían en el cajón, ¿verdad? Y no, pastora, ¿y qué va a hacer? Y bueno, un montón de cosas así, de dardos en la mente. Y viene la conciencia y dices, ay, no, pero qué, no, y vienen cosas al corazón de uno, ¿verdad? De tal manera que te empiezas a meter en ese pozo de desesperación. Y si pasa esto, y si sucede aquello, y qué voy a hacer, y empiezas en la economía, y que, bueno, un enredo de ideas que te debilitan esa conciencia y te enfermas. Entonces, eso no quiere el Señor, ¿verdad? El Señor siempre quiere que recordemos que a través de esa sangre preciosa, también desde nuestro ser interior nos va limpiando. Amén. Entonces vamos a seguir. El bautismo. Entonces ya sabemos que el bautismo es que vamos a anhelar, vamos a clamar, vamos a buscar esa conciencia limpia, ¿sí? El agua, hay diablos remojados, es lo que te decía. O sea, sí ya se bautizaron, pero fuiste a otro nivel de conducta, de otro nivel de vida. ¿Cómo estabas antes? A lo mejor eras fornicario, o eras chismoso, pendenciero o pendenciera, pero ahora ya hablas diferente, te comportas diferente, eres leal con la persona que estás, eres amable, eres apacible. Entonces quiere decir que tu conciencia está perfeccionándose, porque estás metiendo, ¿verdad?, cosas buenas a tu corazón, a tu mente. ¿Y qué sucede? Pues que ahora vamos al otro nivel, ser discípulo. Y dice, el conocimiento nos ayuda a alcanzar una conciencia fuerte. Por eso hay mucha gente que dice, pastor, es que no sé, no puedo, es que, ¿cómo le hago? Yo digo, ya tiene 15, 20 años y como que, ¿por qué? O sea, no hemos, ¿y sabes por qué? Porque solamente nos hemos quedado como el lugar de ovejas. Vengo cuando tengo tiempo, si no tengo un compromiso, si no llegó mi mamá, mi abuela, mi tío, mi primo, el novio pasado, ¿verdad? Bueno, entonces tengo que atenderlo, pero si tengo tiempo voy. Entonces el discípulo es aquel que quiere conocer más de su amado. Por eso estamos aquí todos nosotros, hermanos. Es una bendición ver la casa, ¿verdad?, de almas que quieren agradarle al Señor. Y esto del discipulado, yo digo, como dice mi esposo, ¿quién no quisiera estar en su camita con un chocolatito y unos churritos así, mira, sopeaditos, sí o no? Pero, ¿qué pasa? Hay que ir
para que nuestra conciencia esté limpia, empezar a buscar ese conocimiento, esa palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ciertamente, entonces, si estamos atados, ¿por qué no somos libres si el Señor ya nos lo dio? Estamos conociendo la verdad que es Cristo. Y si no somos libres, entonces somos esclavos. Y cada uno va a decidir. Entonces, una libertad que no debe ser tropiezo para los débiles. Hay mucha gente en el caminar del Señor que el esposo dice, pero tú vas a hacer lo que yo te diga porque así dice la palabra. ¿Sí o no? Y la esposa, si ya lleva más tiempo que el esposo, es que tienes que aprender, es que no. O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Nosotras o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, con los hijos. No, es que ya deberías de ser como fulano perengano. No, cada uno tiene su llamado, cada uno tiene su esencia. Y tenemos nosotros también, ¿verdad? Que en esa libertad tampoco nosotros podamos ser de tropiezo a nuestros hijos, provocándolos y empujándolos, comparándolos. Eso es incorrecto. Entonces, que esa libertad que tenemos en Cristo nos ayude también a llevarlos a esa libertad. Porque si una casa está ordenada, el esposo, ¿verdad? Bueno, Dios, Cristo, el esposo, la esposa y los hijos, va a venir la bendición. Porque todos tienen en su conciencia el lugar que deben de ocupar. Pero cuando los hogares están todos disfuncionales, ahí manda la suegra, el abuelo, el tío, el primo, el único que no gobierna su casa es el varón. Estamos mal, por eso vienen las devastaciones en nuestra casa. Pero no se enojen, hermano, no estoy regañando, así es. Primera de Corintios 8, del 10 al 12 dice: supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora a los ídolos, y de lo que ve a algunos miembros de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. El 11. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar ídolos y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. 12. Cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia o de tu familia, al cuerpo de Cristo, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Amén. Entonces es una conciencia mal formada, porque así le están enseñando. Porque yo conozco mucha gente del evangelio que empezó bien y ahorita dice, ay no, si tú hacían sus reuniones en un bar, las mujeres. Yo dije, ay pues que, como que en un bar, ¿no? Se inviten, ahí necesita. No, ella decía, ¿cómo? ¿Cómo que en un bar? Donde la iglesia pues ya es más que una discoteca, ¿verdad? Porque pues saca a tu pareja y pues, desinhíbete, ¿verdad? Rompe el protocolo y sácala. O saca tú a tu esposita y vente acá a la salsa y todo eso. Yo decía, santo Dios, ¿no? Pero eso está pasando en el pueblo del Señor. Los de afuera ya tienen, ¿verdad? Ya su forma. Pero nosotros, ¿no será que un poco de levadura está leudando toda nuestra vida, aún nuestra familia? Entonces dice el 13, por eso yo jamás voy a comer algo. Si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque, será mi culpa. Y mire, esto del 2 me llegó es como el anillo al dedo. Porque muchos, ay, si ya saben para qué está dedicado, y hay mucho pueblo que hace esas costumbres. Me invitó la comadre, ay, el profesor, ay, mi jefe. Pues eso, hermana, porque al rato, eso, que te están, y si hay otras personas cristianas ahí, y si tienen poquito, ese poquito hace que ellas seamos de tropiezo. ¿Por qué? Pero sí se puede. Ay, sí, pues ¿quién te va? Hace rato me decía una persona, es que en un trabajo decía, le decían a la hermana, pero nosotros sí podemos tomarnos una copa, porque el Señor no dice que no, Él tomó vino, ¿sí? Y entonces dice, pues yo así lo creí, ¿verdad? Y pues yo sí me tomaba mi copita. Entonces le decía, pero al final, ¿cuál era la unción que tú traías? No, pues sí. ¿Y cómo está tu matrimonio? No, pues mal. ¿Y tus hijos no están padeciendo ahorita de alcoholismo? Ah, entonces ve que lo que te enseñaron fue mal.
otro ejemplo de la danza. Créanme que eso de la danza ahora nosotros nos regocijamos y ahora que tenemos esa libertad en Cristo, no lo hacemos. Cuando tiempo atrás, en mi tiempo, cuando yo empecé, no es como ahora. Era solamente de un lado las mujeres, de otro lado los hombres, ¿verdad? Y aquí las mamás con todos los chamacos, porque ahí estábamos todos. Y los hombres así bien propios, todo eso. Pero no podías más que aplaudir. Porque si te movías, estabas en la carne y te condenaban. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene la parte de la alabanza, cuando empiezas a escuchar, ¿verdad? Ese de remolineando, que en ese tiempo esa era de Fernel. Y yo me acuerdo que en la iglesia donde estaba decía, no, ese está de endemoniado. Y pues, ¿qué piensas tú? Por lo que traíamos de enseñanza. Sí, fíjate que sí, ¿cómo que vas a remolinear, no? Y después con los años te das cuenta que remolineamos. Pero es eso, que el Señor te reprogramó ese conocimiento y te hizo una conciencia más fuerte, porque ahora era con la palabra, ¿verdad? El texto, el antetexto, el texto y lo que sigue, ¿verdad? O el pasaje completo, porque sacaban los versículos aislados. O el velo, que era pecado, sino, o la falda. ¿Cuántas cosas de verdad, hermanos, fueron de tropiezos para muchos? Yo también, hermanos, ahora inclusive yo no podía usar una blusa sin manga porque me sentía como la más pecadora, porque de aquí hasta acá, hasta acá. Ahorita lo traigo así, pero en libertad, ¿verdad? Pero no te pintes, no te arregles así como todas así, ¿verdad? Porque tienes que representar la piedad. Y créanme que a través de ese conocimiento deformado, muchos matrimonios se divorciaron. ¿Sabes qué pensaban las mujeres? Decía el pastor, usted tiene que aprender primero a obedecer a Dios antes que su esposo. Así se le enseñó. Pero como no leemos, porque nada más nos comíamos como cuando íbamos a la de la crucecita, lo que decía el padre, y no escudriñábamos. Entonces, ¿qué sucede? Pues así crecimos, justificándonos. Y una conciencia deformada. Amén. Mal formada y deformada. Entonces dice, ¿alguien me quiere leer Proverbios 1, 2? Por favor. Con voz fuerte y con trompeta. Sale Naye. Del 1, 2 y al 5, ¿sí, hija? Despacito. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio que los que tienen. Entonces, ¿qué nos ayudan? A tener una sabiduría. Nos ayudan a discernir. Los jóvenes que dicen, ay, es que no sé leer mucho, tú lee Proverbios y vas a ver que aquí en un tiempo que termines Proverbios, léelo con detenimiento, vas a ser un joven, ¿verdad? Con una conciencia fuerte, pero con un conocimiento y una fe firme. Eso es lo que va a provocar. Pero si no leemos la palabra del Señor, entonces por eso vienen los embates y no sabemos cómo solucionarlos. Y eso sucede que luego por eso dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido compañeros de fe, de trabajo, ¿verdad? De milicia, y muchos de ellos ya no están, porque en el caminar se fueron frustrando. ¿Pero por qué? Porque como nadie dijo que vas a dejar de sufrir, pare de sufrir cuando tú aceptas al Señor. Es una carrera de muchos obstáculos, es una carrera de muchos padecimientos, pero de muchas bendiciones, porque si seguimos a Cristo vamos a padecer lo mismo que Él. No fue fácil, pero llegó a la meta. Entonces nosotros también vamos, el Señor nos va a descontaminar, nos va a dar una pastillita, ¿verdad? Para que saquemos todo lo que a Él no le agrada, y entonces
nos va a dejar limpios, en una conciencia en donde no vas a mentir, en donde no vas a justificarte, en donde no le vas a reclamar a Dios, en donde cuando vengan las situaciones difíciles, los desiertos, los valles, los montes, entonces vas a decir, gracias Señor, porque aunque no lo entiendo, sé que tienes cuidado de mí y de mi familia. ¿Sí o no, hermanos? Y eso nos va a hacer fuertes a nosotros como padres y va a hacer fuertes a nuestros hijos. Pero si nosotros como padres no les damos una explicación a los hijos, pues entonces pobre casa, está bien mal. Toda se está tambaleando. Entonces sí necesitamos, ¿verdad?, buscar ese conocimiento. Les invito a los jóvenes que lean Proverbios, amén. Entonces dice aquí más adelante, dice Hechos 24:16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces dice el apóstol Pablo, yo me esfuerzo. Entonces necesitamos esforzarnos. Donde no hay fuerzas, levántate, ¿verdad? Porque sé que nos va a dar fuerzas como ¿qué? Como el búfalo, y alas como las águilas. Él va a soplar sobre esos huesos secos y nos va a levantar. Estábamos muertos, pero ahora nos da vida a través del Espíritu Santo. Hay oportunidad de que evolucionemos, de que desarrollemos el plan y el propósito del Señor, de que seamos familias dichosas, familias bendecidas, que seamos esposos amorosos, esposas, ¿verdad?, atentas, que los hijos sean obedientes a sus padres, porque esa es una buena conciencia. Pero cuando el hijo se revela, quiere decir que se alejó de Dios. Y si no escucha a los padres, no va a escuchar a los siervos y obviamente no va a escuchar a Dios. Hay gente que viene a la iglesia y dice, en tiempo atrás le decían a mi esposo, pastor, hable con mi hijo porque no quiere venir a la iglesia. Y dice mi esposo, pues primero voy a hablar con usted, porque tampoco usted viene a la iglesia. Pero a veces queremos cambiarlo, ¿verdad? Darle la responsabilidad a otros. Entonces aquí es que cada uno de nosotros se tiene que esforzar. Los jóvenes se tienen que esforzar. Quieren salir de estas generaciones que están pervertidas, contaminadas, que están torcidas, que van a ir a la muerte, que van a ir al mal. Porque el pecado atrae, el pecado seduce, pero el Espíritu te vivifica y te aparta. Mira, tú puedes, tú puedes ser como todos. Ay, pues no respeta a sus papás, le va bien en los negocios, a cada rato se anda asaltando a la gente, pero le va bien, tiene un montón de chavas, ¿verdad? Es acá bien famoso, es la última Coca-Cola en la escuela, en el trabajo, en donde estemos, ¿verdad? Ay, no, y le va bien, y mira, tiene un pegue. Y tal vez tú puedes ser como él, pero qué difícil es tener un corazón puro y una conciencia pura, porque ellos solamente a través de Jesús. Pero cuando pasen los años van a ver que sus caminos los llevaron a la destrucción. Y entonces tú vas a decir, gracias Señor, no me permitiste, ¿verdad?, perderme. Cuando yo estaba sin fuerzas, tú venías y me dabas una palabra que me levantaba, que me fortalecía, que me dabas la oportunidad, que no me condenabas, sino que decías, levántate, hijo mío, ¿verdad? Yo soy tu Dios fuerte, celoso, te celo con celo santo, pero ve a tu destino, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, y vas a ir a conquistar esos territorios como aquel Josué o como Gedeón. No importa los enemigos que tengas, si son miles o más poderosos que tú con lo poco vas a vencer. ¿Qué diferencia es todo eso? Pero realmente reaccionamos en esa conciencia de decir y creer la palabra, lo que decía el pastor, porque la fe no es lo que estamos viendo, sino es declarando las cosas como si fueran, aunque todavía no son. Cuando le dijeron a Gedeón, varón fuerte, ¿qué? Fuerte y esforzado, y era así, Gedeón se escondía de los madianitas, y muchas veces nosotros también nos escondemos. Pero el Señor nos dice en esta noche, ¿verdad? Levántate, mujer fuerte, valiente y esforzada. Matrimonios sí pueden empezar una nueva oportunidad, una nueva etapa en su matrimonio. Las cosas viejas pasaron, ya déjenlas ahí, vuélvanse a mí. Yo voy a empezar a renovar las cosas, aún las que no tenían vida, van a empezar a producir, van a empezar a multiplicarse, a ensancharse, a que la bendición venga y la van a poder compartir. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mira, en otras versiones
hablaba yo, decía que tenía una conciencia perfecta, es cuando dice una conciencia sin remordimiento, o sea, dice una conciencia irreprochable, estar en paz con los demás. Por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante los hombres. Cuando tú te comportas como dice la Escritura, entonces no tienes de qué avergonzarte. Nadie te puede poner el dedo señalado. ¿Por qué? Porque tu conducta va acorde a lo que tú hablas. Admiramos a alguien en el camino del Señor cuando nos da ejemplo, ¿verdad? Y luego dice uno, ay, me gusta cómo es, me gusta cómo atiende, me gusta cómo le habla a su esposita, ay, no, cómo le habla a sus hijos, ay, no, es que la hermana es un amor. No, la hermana tiene un carácter, pero no es para destruir, es para construir. Entonces, si se dan cuenta, los jóvenes, ¿realmente su conducta es irreprochable? ¿Su conducta les trae remordimiento? ¿O ya dicen, ay, no, ya, qué va? ¿Verdad? ¿Estás en paz con los demás? ¿Estamos en paz con nuestra familia? ¿Estamos en paz con los siervos de la casa? ¿Estamos en paz con los ministros, con los hermanos? ¿Estamos en paz con nuestros jefes, con nuestros maestros? Eso tenemos que ir analizando. Y dice en 1 de Pedro 1:2, según el plan de Dios, Él los escogió de antemano. A ti y a mí nos escogió. También por medio del Espíritu los purifica para que lo obedezcan y queden limpios con la sangre de Jesucristo y reciban de Dios. ¿Qué vamos a recibir? Cuando el Señor nos limpia con su sangre preciosa, nos hace una conciencia limpia. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Un amor generoso y la paz. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que no busca lo suyo. Y la paz que necesitamos, porque con tantas situaciones que se están viviendo en esta tierra, dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? Y eso trae en nosotros a veces la inquietud, la angustia, el temor, la ansiedad. Pero dice, entonces nosotros vamos a quedar limpios por su sangre. Entonces la sangre de Cristo nos reclama, la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo santifica. Y cada vez que venimos nosotros a la mesa, siempre dice, ¿verdad? Escudriñate, piensa si alguien tiene algo contra ti. O sea, nos está diciendo, sé consciente de que no estás bien con tu hermano. Y antes de que me entregues tu ofrenda, ve y reconcíliate. Y cuando te reconcilies, porque luego entre esposos estamos enojados y somos tan orgullosos que yo no, que él primero, y él, no que ella, porque siempre se acostumbra, esta vieja no me va a dominar, y él, no, y este tampoco me va a dominar. ¿Cuántos pensamientos? Porque ahí nada más la pastora Ceci piensa así. No, hermanas, no me hagan sentir mal, por favor. Pero esa sangre, ¿verdad? Entonces cuando tomamos esa copa de vino, estamos, ¿verdad?, recibiendo un nuevo pacto y de decir, Señor, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo, Señor, llénala de esa sangre, porque esa sangre, cuando venga el destructor, va a pasar por alto. Me vas a salvar, me vas a rescatar, amén. Entonces, el único que puede hacer nuestra conciencia perfecta es Dios. Y ya vimos que es por medio del rociamiento. Dice, pero si obedecemos lo que Dios nos manda. Porque mucha gente se cuelga. No, yo ya soy salvo. No, yo sí vengo a tomar la cena. ¿Y cambia nuestra vida o seguimos así? No, mire, muchos hemos reprobado. Porque tomamos la cena y hay un problema en el talento. Hay un problema entre los de la danza. Hay un problema con los de la alabanza. Ya se enojó el hermano y la hermana y ya se fueron. Ya ni siquiera Dios dijeron. Entonces, ¿tuvimos una conciencia perfecta? No. Y de todo eso tenemos que. Por eso continuamente, bueno, eso ya. Entonces dice que es una administración a nuestro ser integrar la Santa Cena. Una conciencia cegada, Romanos 1:21. A pesar de que conocían a Dios, fíjate, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios se volvieron necios. Y hay mucho pueblo, y hay muchos ministros, y hay mucha gente, ¿verdad?, que ni es por los años. Ay, Jesús, ya se enojó. Qué bueno que me hice para acá. Padre, gracias por mandar los ángeles.
me cubrieron. Entonces, pues a lo que ahora le llaman, ¿verdad? Aquellos que han perdido su naturaleza propia, que dice que cambiaron su naturaleza natural por otro, hombre con hombre, mujer con mujer, aún con los animales. Entonces, esto es una conciencia cegada y que estamos en tinieblas, o sea, volvimos a nuestro vómito, volvimos a nuestro cieno. Esa palabra que dice, el perro volvía a su vómito y el puerco a su cieno, porque nos gustó más estar en una conciencia cegada, que ahora a todo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Para qué vas a la iglesia? Ay, ¿por qué adoras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué das? Si es tu dinero. ¿Por qué sirves? ¿Y te pagan? Ahí se los dejo de tarea. Ay. Entonces, nos volvimos necios. Que no nos volvamos necios, hermanos. Amén. Y creo que con esta termino. Sí, conciencia cauterizada. Dice en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. En este tiempo muchos se están levantando y están llevando a mucho pueblo, ¿verdad? Como esos bueyes al matadero, porque el buey es mansito. También es mansito porque ya lo castraron. Entonces, como no quiere conocer más de Dios, no quiere discipularse, no quiere prepararse, no quiere ir a otra dimensión de maduros, no quiere llegar a que un día de él tenga que dar de gracia lo que de gracia le dio, que llegue a un propósito. ¿Quién era Pablo? Pablo tenía la conciencia cauterizada, mataba a los cristianos, hablaba mal de ellos, vio cuando mataron a Esteban y ahí se jactó, arrastraba, sacaba de donde se quería, de las cuevas, de las casas, de donde se reunían los cristianos, y cuando se encontró con el Señor lo puso en un estado neutro. ¿Por qué me persigue Saulo? ¿Y cuánto hablamos antes de conocer al Señor? Pero cuando nos encontramos con el Señor, entonces dice que nos tumba de nuestra fortaleza. Y Pablo, entonces el perito arquitecto, escribió 14 epístolas, de las cuales nos habla de una epístola que habla del amor. Porque fue transformado, su conciencia se empezó a limpiar a través de los procesos que Dios le dio. Cuando le dijeron a Ananías, ve a tal lugar, en tal casa, en tal calle, entonces ahí vas a encontrar acuérdate de Saulo, el que perseguía a la iglesia. ¿Tú crees que los hermanos querían ir? No, y si me mata, y si esto, y porque era sanguinario. Pero el que es obediente fue, ¿verdad? Creyó en el Señor. Y entonces nosotros tenemos que ir cambiando también esa naturaleza. Pero fíjate, dice, ¿verdad? Que van a apostatar de la fe. ¿Cuánto pueblo está apostatando de la fe? Y dicen, es que seguir al Señor, la verdad, era una ilusión, pero ya tiene 2 mujeres. Por eso está justificando sus reacciones. Y eso hace que si otros están débiles en la fe porque no buscan el conocimiento, porque no buscan la guianza del Espíritu Santo, porque no buscan, ¿verdad? Cambiar la genética en ese compartimiento de la mesa que nos da el Señor cada mes, porque muchas veces hasta menospreciamos la Santa Cena, el tiempo. Ay, que tenemos tantas cosas, y yo diría, te perdiste la oportunidad porque a lo mejor había un área en nuestra vida que hemos luchado por mucho tiempo y tenía la palabra certera, la palabra correcta, y simplemente lo menospreciamos. Y por eso no cambiamos, y por eso estamos en esas cárceles, en esas prisiones. Pero hoy es el tiempo de decir, Señor, yo no quiero eso. Voy a tener cuidado, ¿verdad? Y voy a empezar a alinearme a tu propósito. Entonces dice, pues con hipocresía, porque la hipocresía es el disfraz que ocupan. El enemigo dice que se disfraza como oveja, pero es un lobo rapaz. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que tener nosotros nuestra conciencia? Perfecta, limpia, pura, buena o cauterizada. Y mira, dice en la Biblia lenguaje sencilla.
harán caso a la gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. O sea, esos si pecan y hacen y deshacen y eso y hacen lo que se les pega a su gana, ya ni sienten nada, su conciencia está cauterizada. Involucionaron. ¿Por qué? Porque no quisieron, menospreciaron una salvación, menospreciaron la sangre de Cristo, no quieren bautizarse, hasta hay que rogarles para que se bauticen. Cuando muchos en la Biblia dice, y creyeron y se bautizaban. Vean al eunuco. No aspiraban a tener una conciencia limpia, sino mala. No se disipulan, porque ¿para qué eso? Ya, yo lo veo desde mi casa. Ok, perfecto. La falta de conocimiento trae una conciencia débil. Y dice, el débil ni asimila su libertad y es presa fácil de contaminación por lo que oye y ve. ¿O no? Ay, es que me dijeron esto. Ay, es que yo vi aquello. Y dice que es cristiana. Y no van a crecer. Ahí se van a quedar. Porque les importa más lo que escuchan y lo que ven que lo que dice la palabra. Si el diablo te dice, no, tú no puedes. Ay, es que dice que yo no puedo. Ay, es que yo soy el más pobrecito, la más insignificante. No, porque le estás escuchando al que no, al que viene con hipocresía. Y entonces, bueno, son personas que ya no se oponen al pecado. Pero mira, cauterizar lo que significa. Se traduce como una marca candente hasta insensibilizar, como marcar al ganado. Nos marcan a esas personas con el fuego del pecado, que va inherente, dice, es colocar una marca indeleble. ¿Qué es indeleble? Que no se borra. Aunque tú te bañes y te laves y te pongas lejía y un montón cloro y todo ahí, lo que te pongas desengrasante y un montón de cosas, ahí está, ¿verdad? Porque tú permitiste. Y dice que entonces indeleble en el corazón de una persona para inutilizarla para lo santo. Por eso mucha gente dentro del pueblo del Señor no puede soltar el pecado, no puede soltar su pasado, no puede soltar sus temores, no puede soltar, ¿verdad?, sus unciones también, porque les gusta. Si nosotros como padres tenemos una conciencia así, nuestros hijos no van a ir al otro nivel. Porque es como cuando el Señor fue a Jerusalén y para que Él entrara por Jerusalén tenía que entrar en un pollino. Pero antes desató a la mamá y después no se subió en la mamá, dijo, tráiganme al bebé. Entonces, si nosotros no somos desatados, nuestros hijos no van a ser desatados. Entonces, muchos de pueblo del Señor está apostatando y está perdiendo su salvación. Y yo te voy a decir, el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. ¿Quién realmente quiere tener una conciencia, verdad? Perfecta, limpia, pura, irreprensible, que no tengamos de qué avergonzarnos, que estemos en paz con los demás, que venga la paz, que venga la sanidad, que venga la provisión. ¿O quieres quedarte en esa condición de cautivo que simplemente te van a llevar a las prisiones eternas? Ponte de pie, hermana iglesia. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que cada uno se ponga en ese camino y que escoja qué camino seguir. Si algo tenemos de qué arrepentirnos, yo creo que es un tiempo de poder decir, ahí donde estás, ¿verdad?, tú puedes decirle, Señor, perdóname porque mis pensamientos no te honraban, mis intenciones de mi corazón iban de continuo del mal, mis caminos, Señor, iban por esos caminos tortuosos que llevaban al mal, que me llevaban a perder y a desenfocarme del propósito que tú tenías, porque tú me escogiste para hacer tu obra, Señor. Pero hoy, Señor, ponemos delante de ti, Señor, nuestra necesidad, nuestra petición. Cámbianos, Señor, cambia nuestro interior, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, sea nuestro juez, y que con la palabra que limpia, que purifica, Señor, podamos vernos como en un espejo y decir, esto no me gusta de mí, no me gusta cómo miro, Señor, no me gusta cómo le hablo a las personas, no me gusta cómo visto, porque esto, Señor, es sensual. No me gusta, Señor, golpear con mis palabras a los demás. Tal vez he sido insensible a tu presencia,
Cuando tú vienes, Señor, y tú dices que tú como poderoso gigante, Señor, te levantas en medio de tu iglesia, en medio de la congregación, nosotros estamos dormidos, cansados, aburridos, fastidiados. Y cuando tenemos que entrar a ese lugar santísimo, a encontrarnos contigo, Señor, somos irreverentes porque nos bajamos al baño, estamos comiendo, nos estamos durmiendo, estamos platicando, estamos murmurando. Señor, perdónanos, Padre, porque eso no te agrada. Tal vez nos has dado la oportunidad, Señor, también de empezar a hacer el bien a los demás. Y qué mejor que a mi familia, Señor. Y qué mejor, Señor, que honrar a mis padres, porque al honrar a mis padres te honro a ti. Al honrar a mi esposa, a mi esposo, también te honro a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo con una conciencia limpia, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada discipulado vengamos con un corazón dispuesto a escucharte, pero a ejecutar tu palabra, Señor. Que nuestro caminar vaya de gloria en gloria, Señor, en victoria, en triunfo, Señor, en prosperidad, Señor. Que porque cuando tú, Señor, vengas por tu amada iglesia, nos encuentres haciendo tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor, si alguno de tus hijos, Señor, está en una situación, Señor, de cauterismo, Señor, de una conciencia, Señor, deformada, Padre, que hoy por tu sangre preciosa vierta, Señor, en todo nuestro ser, desde la mollera de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, Señor, porque somos tus hijos, Señor, y esa sangre nos limpia también, Señor, nos redime, nos santifica, Señor, nos purifica, quita lo malo, quita lo perverso, Padre. Ayúdanos a valorar cuando un día bajamos a esas aguas, Señor, y tal vez no hemos cambiado, Señor, y somos los mismos. Oh, Señor, y por eso estamos diciendo, Señor, y menospreciando tu sangre preciosa, Padre. Que podamos ver, Señor, en qué lugar nos hemos estacionado y podamos avanzar, Señor, a ese plan que tienes, Señor. Que cuando nos encuentres, Señor, nos encuentres perfectos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor. Porque nos esforzamos, Señor. Y en ese esfuerzo muchas veces nos debilitamos, Señor. Pero hoy, Señor, que sopla sobre nosotros, Señor, de tu Espíritu Santo. Sopla sobre estos huesos, Señor, que cuando pecan callan, Señor, y se envejecen. Hoy quita toda vejez, Señor, quita toda, Señor, toda esterilidad, Señor, de nuestra vida. Queremos ser familias, Señor, fértiles, familias que produzcan, familias, Señor, que proclamen. Queremos ser, Señor, familias, Señor, que se ensanchen, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, con autoridad, Padre, en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, porque hay una conciencia pura y limpia, Señor, porque sabemos, Señor, en qué momento estamos guiándonos, Señor. Sabemos distinguir a través de tu palabra lo que nos corresponde. Decir ya no más al pecado, ya no más a las malas obras, Señor, ya no más, Señor, al menosprecio, Padre, a la burla, Señor, y cerrar, Padre, esas puertas, Señor, a una conciencia perversa, Señor, que lo único que hace es alejarnos de ti. Ayúdanos a acercarnos, Señor, con humildad. Hoy sí, Señor, lo pongo delante de ti, mi vida y la vida de mi familia, Señor. La vida de esta iglesia amada, Señor, porque se han esforzado en estar aquí, Señor. Y yo sé que hay necesidades, Señor, y hay adversidades, Señor, y hay desiertos, Padre, de los cuales tú nos vas a sacar, porque estamos creyendo tu palabra, Señor, porque, Señor, tu palabra es sí y es amén. Bendícelos, Papito Dios. Que ellos puedan testificar un día en este lugar de las cosas poderosas, sobrenaturales que tú ya estás haciendo en medio de nuestras casas, Señor. Lo que no hemos podido, tú lo vas a hacer, Señor, porque hoy hemos decidido acercarnos a ti con un corazón contrito y humilde, Señor. Pero también, Señor, diciéndote, limpia mi conciencia. Que tu palabra, Señor, dé al blanco. Que aunque me duela, aunque me incomode, Señor, yo me levante con ese ímpetu de hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalécelo, vivifícalo, Señor.
Bendice, Señor, también al dador alegre en esta noche, Señor. Al que no tiene un trabajo, Señor, ábrele puertas de bendición, papito Dios. Sabemos, Señor, que tú eres Jehová Jireh, Señor, nuestro proveedor. Pero también yo te pido, Señor, en manera especial por la vida de mi hermana Isaila, Señor. Ha sido una mujer, Señor, sabia, una mujer prudente, una mujer que nos ha dado testimonio que a su edad, Señor, ha creído y se amarra a tus promesas, Señor. Hoy hay una necesidad de salud en ella, Señor. Tú pon de tu sangre preciosa, Señor. Vierte, Señor, pon tu mano sanadora ahí, Señor. Ahí donde tú puedes hacer posible lo imposible, Señor. Ahí donde tú puedes regular su presión, Señor. Ahí, Señor, donde ella dependa de ti, Señor. Visítala, Señor. Gracias porque la has llevado y la has traído. Gracias porque tú has renovado sus huesos, Señor. Hoy, Señor, hay esa petición en el corazón de tu hija. Yo me uno a ella, Señor. Fortalece, Señor, esas piernas, Padre. Que esa visión, Señor, que ella que no ve te ha creído más, Padre, que los que vemos tus milagros y tus prodigios, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de ti, Padre. Yo la bendigo como su pastora, Señor, y como tu sierva, Padre. Renuévala, Señor, sorpréndela, mi Dios, porque ella apela, Señor, a este trono de tu gracia, Señor. Y yo he visto, Señor, tu cuidado, tu resguardo, Señor, desde el día que la conozco, Señor, hasta aquí tú la has sustentado, Señor. Síguela bendiciendo y que aquellos, Señor, de su casa que no han creído, crean por la obra, Señor, restauradora que tú puedes hacer en ella, Señor. Porque no solamente es tu sierva, Señor, es una hija de la casa, Señor. Y es una mujer Jail, Señor, que en medio de la dificultad se ha levantado, Señor. Oh, Señor, que aún a pesar de que es más grande que yo, ha sido mi ejemplo y un testimonio, Señor, de que cuando uno llegue a esa edad, llegue, Señor, sólida, firme, con vigor, Señor, para hacer tu obra, Señor. Bendícela porque pelea, Señor, ese lugar de adoración. Ahí, Señor, en este tiempo de adoración, Señor, que ella siempre busca en el grupo de Leonay, Señor. Ahí, Señor, envuélvela en tu presencia y que tu presencia haya bendición, Señor, una bendición sobrenatural, Padre. Yo pongo delante de ti a tu hija, Señor, y a todos aquellos, Señor, que necesitan hoy una respuesta, Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar, amados.